Cuentos infantiles. Pedro y el lobo. Hay gente que se lo toma todo en broma. Así era Pedro, el hijo de José, un campesino que, por el contrario, se lo tomaba todo en serio. Los vecinos del pueblo, por más que sabían que Pedro era un buen chico, y aunque siempre terminaban riéndose de sus ocurrencias, a menudo confesaban estar cansados de ellas y, sobre todo, de no saber a qué atenerse. Cuando Pedro decía blanco, era negro, y cuando afirmaba que sí, era que no. Si el azucarero contenía sal en vez de azúcar, si la botella de tinto tenía vinagre en vez de vino, si eran las 12 del mediodía y el reloj del pueblo marcaban las 2, todo era obra de Pedro. Cualquier travesura que ocurriera en el pueblo llevaba su firma. José, desesperado por convencer a su hijo de que se tomara las cosas más en serio, ya no sabía qué hacer. Ni los largos sermones ni los castigos parecían servir de mucho. Un buen día, José tuvo una brillante idea. «Pedro», dijo a su hijo, «de ahora en adelante sacarás a pastar a las ovejas todos los días y te encargarás de alertar a los vecinos si aparece el lobo». Le contestó Pedro imitando a las ovejas, pero, viendo que el horno no estaba para bollos, rectificó de inmediato. «Sí, papá, no te preocupes, me encanta ser pastor». Al día siguiente, Pedro fue hasta el valle con su rebaño de ovejas. No había visto un lobo en su vida, pero confiaba en que, cuando viese aparecer un animal desconocido y con aspecto muy feroz, ese fuera un lobo. Por los cuentos que le habían contado de pequeño, creía recordar que el lobo siempre había sido el malo de la película, pero por su propia experiencia como bromista, sabía que las cosas no siempre son tal cual y como se cuentan. De todos modos, callado en mano, Pedro se dispuso a ser un buen pastor y estar atento ante el eventual ataque del enemigo. Por supuesto, no le duró mucho esta decisión, porque no es fácil pasarse horas y horas con un ojo puesto en las ovejas y el otro en todas partes, pues, según le habían dicho, cuando el lobo viene, lo hace por donde uno menos se lo espera. Para vencer la modorra, intentó entretenerse como fuera, hasta llegó a entablar un diálogo con las ovejas. «¡Ve!», les decía Pedro imitando un balido. «¡Ve!», le respondían las ovejas con un balido de verdad. Pero la conversación con las ovejas no daba para más, y Pedro se dio cuenta de que no eran el mejor interlocutor para gastar bromas y reírse un poco. Como vio aterrizar una bandada de patos en la charca, intentó imitar sus graznidos. «¡Cuá, cuá!», dijo haciéndose el distraído. «¡Cuá, cuá!», respondieron los patos, pero todos a la vez y en medio de un gran escándalo. Pedro advirtió de que los patos hablaban animadamente entre sí, pero no precisamente con él, y que el ruido que hacían iba subiendo de tono hasta volverse ensordecedor. Fastidiado, cogió una piedra y la arrojó a la charca. La bandada de patos levantó el vuelo y, sin dejar de chillar, puso pies en polvorosa. Las ovejas y los patos no eran los más indicados para salvarle del aburrimiento. Para hacer bromas, pensó Pedro, nada mejor que los vecinos del pueblo. Nada más terminar de pensar esto, tuvo una idea que, por supuesto, a él le pareció genial. «Manos a la obra», se dijo y, con total decisión, dejó el cayado en el suelo y trepó hasta las ramas más altas de un sauce. Un mirlo interpretó uno de sus mejores silbidos, como quien advierte a alguien que piense 2 veces lo que va a hacer, pero pronto abandonó la tarea. Además de bromista, Pedro tenía la cabeza dura. «¡El lobo!», gritó desde lo alto del árbol. «¡Que viene el lobo!». Los gritos de Pedro se multiplicaron por las calles del pueblo. «¡El lobo!», gritó el alcalde desde el balcón del ayuntamiento. «¡El lobo! ¡Que viene el lobo!», gritó el vecino de la esquina. «¡El lobo! ¡El lobo!», gritó el vecino de la otra esquina. El pueblo era bastante pequeño, así que pronto el grito fue unánime. «¡El lobo! ¡El lobo! ¡El lobo!». Cada uno cogió su propia arma, la modista su aguja, el panadero el palo de amasar, el herrero su martillo, el leñador su hacha, el alcalde su bastón de mando. Todos corrieron juntos hacia el valle, donde había aparecido el temido enemigo. Fatigados, sudorosos, nerviosos, los vecinos del pueblo llegaron hasta el pie del árbol y, aunque se sorprendieron al ver tan tranquilas a las ovejas, preguntaron ansiosos a Pedro. «¿Dónde? ¿Dónde está el lobo?». Pedro no pudo contener su carcajada. «¿Dónde está el lobo? ¿Qué lobo?». Y, muerto de risa,
casi se cae al suelo. Pero más le valió quedarse donde estaba, pues de haberle tenido a mano a más de un vecino se le hubiese escapado una bofetada. Pedro tuvo para reírse a solas varios días, lo suficientes para que a los vecinos del pueblo se les pasara el enfado, pero finalmente volvió a aburrirse con el pesado diálogo con las ovejas y el ensordecedor alboroto de los patos. «Ve, cuac, cuac». Pedro sintió que se le iba a desencajar la mandíbula de bostezar tanto y se puso a pensar qué nueva broma podía maquinar. «Ya la tengo», agitó contento su cayado. «Nada mejor que repetir la misma broma». Trepó a lo alto del sauce y volvió a gritar: «¡El lobo! ¡Que viene el lobo!». Cuando la alerta de Pedro llegó al pueblo, al principio todos empezaron a dudar, pero luego, por si las moscas, se pusieron en pie de guerra. El alcalde reunió a sus secretarios y a los secretarios de los secretarios y, tras un análisis de la situación, llegaron a la conclusión de que Pedro no se atrevería a repetir la misma broma. «¡Marchémonos!», ordenó el alcalde mientras cogía su bastón de mando. Nuevamente todos los vecinos se movilizaron. El carpintero con su serrucho, el bombero con su manguera, el camarero del bar con su bandeja, una vecina medio bruja con su escoba. «¡El lobo!», insistía Pedro a gritos. «¡Que viene el lobo!». De todos, quien más corría era José, el padre de Pedro, rogando al cielo que esta vez todo fuera verdad. «Si no es así, le mato», se decía José, pensando más en su hijo que en el lobo. Esta vez el chasco fue demoledor. Las ovejas estaban más tranquilas que nunca, los patos chillaban como siempre en la charca, y en lo alto del sauce, Pedro se agarraba a las ramas para no caer entre fuertes carcajadas. «¡El! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El lobo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? ¿Qué lobo?». Nunca había sentido José tantas ganas de darle una buena lección a su hijo. Afortunadamente para Pedro, los vecinos convencieron a José de que, con el tiempo, su hijo terminaría por ser una persona sensata y respetuosa. Incluso el bombero le echó a José un chorro de agua fría para apagar la ira que le incendiaba. De no ser por eso, esta vez a Pedro no le hubiese resultado tan fácil librarse de una buena reprimenda. Mientras, desde lo alto del sauce, como si aquello no fuera con él, el chico lanzó un burlón balido. «¡Ve!», al que las ovejas, ajenas a todo aquel jaleo, respondieron: «Ve, ve, ve». Pasaron unos días y el periódico del pueblo intentó aprovechar el impacto de la broma para incrementar sus ventas y tituló con letras grandes y a 4 columnas: «¡Peligro!». Pero los vecinos, que eran gente de buen corazón, terminaron por culparse a sí mismos de haber caído en la trampa que les tendía el travieso Pedro y se propusieron no ser tan ingenuos la próxima vez. El chico, impresionado por la bondad de sus vecinos, pensó que había ido demasiado lejos con aquella broma de mal gusto. Pedro, callado en mano, volvió con su rebaño al valle dispuesto a no repetir su broma. «Ve», comentaron las ovejas. «Cuac, cuac», chillaron los patos. Pero cuando Pedro se disponía a echarse una siesta a la sombra del sauce, oyó claramente: «Grrr». «¿Qué es eso?», se preguntó Pedro. «Grrr». Volvió a oírse con toda claridad. «Grrr». A Pedro le bastó ver unas fauces entreabiertas, unos colmillos afiladísimos y una mirada nada amistosa para echar a correr y trepar a la copa del sauce. «¡El lobo!», gritó a todo pulmón. «¡El lobo! ¡El lobo!». Hasta la copa del sauce llegó la carcajada de los vecinos del pueblo cuando oyeron lo que oyeron. «Somos buenos», dijo el alcalde, «pero no tontos». La modista, el panadero, el herrero, el leñador, el carpintero, el bombero, el camarero del bar, la vecina medio bruja, el jefe de redacción del periódico y el resto de las fuerzas vivas del pueblo apoyaron lo dicho por el alcalde. Las ovejas corrieron cada cual por su lado, los patos ganaron el cielo y Pedro no subió más arriba del sauce porque el árbol no tenía más ramas. El lobo dio vueltas y más vueltas y, quizá como advertencia, partió de un mordisco el cayado de Pedro. «Grrr, grrr», insistió, pero al final decidió retirarse. Tampoco es fácil ni grato ser siempre el malo de la película, mejor dicho, el malo del cuento. Pedro juntó una por una a sus ovejas y regresó al pueblo avergonzado ante las sonrisas de sus vecinos. El cayado partido en dos fue una prueba de que esa vez la cosa había ido en serio. Pero, por encima de todo,
La cara de Pedro, más pálida que la harina, no dejaba lugar a dudas de lo que el poeta del pueblo definió con rima y todo. Y Pedro hace otra broma: que el lobo se lo coma, y, como a lo hecho, pecho, buen provecho. Por supuesto, Pedro no tiene más ganas de complicarse la vida y, según parece, el lobo tampoco, ni en broma. Fin.